Hola, muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 15 de mayo, mi nombre es Nelly y damos gracias a Dios por este día, gracias a ustedes por acompañarnos en la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar, continuamos leyendo primero de Samuel y el día de hoy vamos a leer una historia que se cuenta también a los niños en la iglesia, una historia muy famosa y es David y Goliat. Esto lo vamos a leer en el capítulo 17 de primero de Samuel. Hoy vamos a leer hasta el capítulo 18, versículo 4. Estamos leyendo la palabra de Dios para todos en esta versión y antes de comenzar, oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que tu palabra, Señor, aquella que tú quieres para edificar nuestras vidas, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y de mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Primero de Samuel 17. David y Goliat. Los filisteos alistaron su ejército para la guerra en Soco, en la región de Judá. Acamparon entre Soco y Azeca en un pueblo llamado Efes-Damín. Saúl y los soldados israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Elá. Estaban en orden de batalla para pelear contra los filisteos. Los dos ejércitos estaban sobre montes opuestos, separados por un valle. Un guerrero famoso de Gad, llamado Goliat, salió del campamento filisteo. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado que pesaba alrededor de 55 kilos. Llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina al hombro. La parte de madera de su lanza era tan grande como el rodillo de un telar y la punta pesaba casi 7 kilos. Su escudero marchaba delante de él con su escudo. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo: ¿Por qué están todos en orden de batalla? Yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl. Así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana. Y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en nuestros esclavos. Ustedes tendrán que servirnos. Goliat también dijo: Me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. David era uno de los 8 hijos de Isaí, efrateo de Belén de Judá. En los tiempos de Saúl, Isaí ya estaba entrado en años. Los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl. El mayor era Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Los 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl. David, que era el menor, sin embargo, se alejaba de vez en cuando de Saúl para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Entretanto, Goliat salía a mañana y tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: Toma este canasto con grano cocido y estos 10 panes y llévaselos a tus hermanos que están en el campamento. También llévales estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón de los 1000 soldados, donde están tus hermanos. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de que están bien. Tus hermanos están con Saúl y todo el ejército israelita en el valle de Elá peleando contra los filisteos. A la mañana siguiente, después de dejar encargado el rebaño con otro pastor, David tomó la comida y se dirigió al campamento, como le había dicho Isaí. Al llegar al campamento, los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban alineados y listos para la batalla. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió a donde estaban los soldados tratando de averiguar sobre sus hermanos.
Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo, desafiando como siempre a gritos al ejército israelita, y David lo oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Los soldados se decían entre ellos: «Otra vez salió el gigante a insultarnos. El que lo mate se hará rico. El rey le dará una gran recompensa, le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar». David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él: «¿Qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente?». El soldado le contó a David sobre la recompensa por matar a Goliat. Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó: «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sé a qué viniste. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla». David le dijo: «¿Y ahora qué hice?». Solo preguntaba. David les preguntó lo mismo a otros soldados y todos le respondían lo mismo. Algunos oyeron hablar a David y lo llevaron frente a Saúl para decirle lo que éste estaba diciendo. David le dijo a Saúl: «El pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo». Saúl le contestó: «Tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo, ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido un guerrero desde niño». Pero David insistió: «Cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso, y así mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo». Saúl le dijo a David: «Ve y que el Señor te acompañe». Saúl vistió a David con su propia ropa, le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. David le dijo a Saúl: «No puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado». Así que se lo quitó, tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. El filisteo caminó despacio hacia David con su escudero por delante. Viéndolo con desprecio, veía que era solo un muchacho, saludable y bien parecido. Goliat le dijo a David: «¿Para qué traes ese bastón? ¿Para ahuyentarme como a un perro?». Goliat empezó a nombrar a sus dioses para maldecir contra David. Goliat le dijo a David: «Acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña». David le dijo al filisteo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Y lo mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. La batalla es del Señor, y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes, filisteos». Goliat empezó a atacar a David, acercándose más y más a él, pero David corrió a encontrar a Goliat. David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó.
La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo, con la cara hacia abajo. Así fue como David derrotó al filisteo, con solo una honda y una piedra. Golpeó al filisteo y lo mató. Como David no tenía espada, corrió y se paró al lado del filisteo. Entonces David desenvainó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. Así fue como David mató al filisteo. Cuando los demás filisteos vieron que su héroe estaba muerto, se dieron la vuelta y salieron corriendo. Los soldados de Israel y Judá gritaron y se lanzaron contra los filisteos, persiguiéndolos hasta la frontera de Gad y las puertas de Ecrón. Mataron a muchos filisteos. Sus cuerpos quedaron regados por el camino de Saharayim hasta Gad y Ecrón. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo para saquearlo. Entonces David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén, pero guardó las armas en casa. Al ver a David salir a pelear contra Goliat, Saúl le preguntó a Abner, el comandante del ejército: ¿Quién es el papá de este muchacho? Abner contestó: Le aseguro que no lo sé, señor. Entonces el rey Saúl le dijo: Averíguame de quién es hijo. Cuando David regresó después de matar a Goliat, Abner lo trajo a Saúl. David todavía tenía en la mano la cabeza de Goliat. Saúl le preguntó: Muchacho, ¿quién es tu papá? David le contestó: Soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. En cuanto David terminó de hablar con Saúl, Jonatán empezó a entablar una buena amistad con David. Lo quería como a sí mismo. Desde ese día, Saúl mantuvo a David con él, sin dejarlo volver a casa de su papá. Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán lo quería como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. También le dio todo su uniforme, hasta su espada, su arco y su cinturón. Juan capítulo 8, versículos del 21 al 30. Él les dijo otra vez: Me voy y ustedes me buscarán, pero morirán con su pecado. No pueden ir a donde yo voy. Entonces los líderes judíos comenzaron a preguntar: ¿Será que se va a suicidar? Puede ser eso, pues él dijo: No pueden ir a donde yo voy. Jesús les dijo: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Les digo entonces que morirán en sus pecados si no creen que yo soy. Entonces comenzaron a preguntarle: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Soy quien les he estado diciendo desde el comienzo. Podría decirles muchas cosas para juzgarlos, pero yo solo digo lo que me dice el que me envió, y él dice la verdad. Ellos no sabían que Jesús les estaba hablando sobre el Padre. Entonces les dijo: Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Sabrán que no hago nada por mi propia cuenta y entenderán que yo digo solo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y nunca me deja solo, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Mientras Jesús decía estas cosas, muchos creyeron en Él. Salmo 111. El Señor hace maravillas. Aleluya. Agradezco al Señor de todo corazón, en compañía de la gente honesta y ante toda la comunidad. El Señor hace maravillas, las experimentan los que están felices con ellas. Sus obras son gloriosas y excelentes. Su justicia nunca se acaba. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El Señor es compasivo y misericordioso. Dios alimenta a los que lo respetan. Nunca se olvida de su pacto con ellos. Él les dio a ellos la tierra de otras naciones, y así les mostró el poder de sus obras. Todo lo que hace es bueno y justo. Podemos confiar en todos sus mandamientos, pues son firmes para siempre y están hechos de justicia y de verdad.
dio libertad a su pueblo, hizo con ellos un pacto para siempre. Su nombre es santo y temible. La sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. La alabanza a Dios permanece para siempre. Proverbios 15:11. La muerte y el sepulcro están a la vista del Señor. Con mayor razón, todo lo que la gente está pensando. Bien, bueno, estas son las lecturas del día de hoy. Algo impresionante, ¿verdad? Esta historia, como les decía al inicio de este audio, bueno, la historia de David y Goliat. ¿Quién se iba a imaginar, verdad? Que, David siendo pues muchísimo más pequeño que Goliat, dice aquí la palabra en esta versión que Goliat medía casi 3 metros, entonces, ¿quién se iba a imaginar que David, un pastor, iba a poder vencer a este gigante, al filisteo Goliat? Y bueno, vemos algo que me encanta de esta historia siempre, y yo creo que esta palabra la hemos pues declarado o quizás no la hemos aprendido, ¿verdad? Y voy a leer el versículo, en la Reina Valera 1960 voy a leer el versículo 45 del capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y con una seguridad David le dice también: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. O sea, vemos esta confianza de David, esta confianza en Dios. No se da el crédito a él, sino que habla, o sea, dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Incluso versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Como les digo, no se está dando el crédito a él, sino se lo está dando al Señor. Y bueno, hemos visto, es increíble cómo vemos aquí que lo venció, ¿verdad? Y qué cosas, ¿no? O sea, ni siquiera tuvo que pelear así cuerpo a cuerpo con él, sino simple y sencillamente David usó su onda y lo venció. Y una vez más siento que, al menos a mí Dios me ha estado hablando mucho de que lo que vemos a veces, ¿verdad? Con nuestros ojos, a veces las situaciones, o por ejemplo en este caso, ¿verdad? Que Goliat pensó que estaba fácil, que la tenía ganada al ver a David, un pequeño muchachito y muchísimo más chiquito que él, y que dijo: pues no, pues ya, yo lo voy a vencer y nada. Ayer vimos otra situación cuando Samuel llega por el hijo de Isaí, ¿verdad? Al que Dios había elegido como el nuevo rey, y pues él también, ¿verdad? Se deja llevar pues por su vista, y bueno, eso ya lo comentamos el día de ayer, pero creo que Dios nos ha estado hablando mucho acerca de esto, ¿verdad? De que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él, en lo que Él nos dice a través de su palabra. En Salmo 111 vimos leímos que el Señor hace maravillas, y bueno, yo creo que esto también forma parte de, ¿verdad? Algo que nadie se lo hubiera imaginado, que David hubiera vencido a Goliat. Bueno, en el Salmo 111, el versículo 4 dice: ha hecho inolvidables sus maravillas. O sea, ha hecho cosas grandiosas el Señor, que nos ha dejado pues ahí escritas en su palabra, pero también estoy segura que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Y pensando en esto, me gustaría que se animen a compartirnos algo de lo que Dios ha hecho en sus vidas, algo de alguna cosa que ustedes la recuerden y digan: eso se ha quedado tan grabado en mi corazón que nunca voy a poder olvidarlo, y por ese hecho siempre voy a estar agradecido con el Señor. El versículo 4 del Salmo 111, quiero decirlo completo, dice: ha hecho inolvidables sus maravillas, el Señor es compasivo y misericordioso. Y bien, para que nos compartan
lo que Dios ha hecho en sus vidas. Bueno, les dejamos este número de WhatsApp, así que pueden dejar un audio desde cualquier parte del mundo. Es el número más 505 81 77 37 08. El número para llamadas en México es 55 41 70 75 22, y desde Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá el número para llamadas es 877 21 21 815. Como siempre, nos va a dar mucho gusto que nos dejen sus saludos, sus comentarios, sus peticiones de oración, y bueno, que compartan algo de lo que ya he mencionado el día de hoy. También los invitamos a que puedan estar escuchando. Todos los jueves hay un estudio, entonces los invitamos ahí que puedan revisar cada jueves el estudio que se está compartiendo en YouTube. Nuestro usuario en YouTube es DAB Español. Y bien, que tengan un muy bendecido día. Los esperamos el día de mañana, primero Dios. Bendiciones, mi amada familia. Samuel 13:12, donde vemos, en este capítulo vemos la desobediencia de Saúl, que desobedeció al mandato que se le había dado de esperar para ofrecer aquella ofrenda al Señor. Pero este versículo 12 me recuerda a una pregunta que el pastor nos hizo hace unos cuantos días, y con respecto de usar el nombre de Dios en vano. Aquí en la Biblia de las Américas se lee, pero Samuel del 11 al 12, pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el nombre del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Me habla a eso de tomar el nombre del Señor en vano, o obrar en el nombre de Dios cuando ni siquiera se le ha mandado a hacerlo, porque esa no fue la instrucción que se le dio a él, pero él está dando esa excusa de que no había implorado el favor del Señor, y por eso se vio forzado a ofrecer el holocausto. Nos muestra la falta de valentía de aceptar errores, nos muestra, por supuesto, lo principal, la desobediencia, que es más agradable al Señor, la obediencia, que cualquier sacrificio o holocausto que se le pueda hacer a Él. Nos muestra las cosas que se hacen afuera del tiempo del Señor también. No era el tiempo de ofrecer holocausto a Él. Y este es el tiempo del hombre y no el tiempo del Señor. Curioso, bastante fuerte ese mensaje de Samuel, y pues le costó lo que se le había regalado del reinado y servir al Señor, a él y a su descendencia, como nos dijo Nelly, también por tomar decisiones a la ligera, en momentos de tal vez de angustia o de no saber qué hacer. Decisiones que nos pueden costar muy caro y afectar hasta nuestra descendencia. Un pequeño pensamiento, familia. El Señor les bendiga.